que podría haber hecho lo de Pedro Sánchez. ¿Tú has tenido aquí a Pedro Sánchez hablando de Begoña alguna vez? ¿Tú has tenido alguna vez aquí? Porque la última vez que vino aún no había surgido el caso, pero si viene le preguntaré, claro. Trátelo, te apuesto lo que quieras a que no viene, a contarte absolutamente nada porque no responde de absoluto ningún tema. Y yo... Ayuso acaba de hacer algo que ningún político del PP había hecho en años. Entrar al estudio de Carlos Alsina, sentarse delante de su micrófono, en su casa, en su programa, con sus reglas, y plantarle cara, sin rodeos. Sin diplomacia, con una pregunta que Alsina no supo responder. ¿Tú has tenido a Pedro Sánchez aquí alguna vez hablando de Begoña? 5 segundos de silencio de radio. El periodista más escuchado de España. Sin palabras. Y lo que vas a ver en este vídeo es mucho más que un momento incómodo en una entrevista de radio. Lo que vas a ver es el derrumbe en directo del mayor mito de la prensa progresista española. El de la imparcialidad de Onda Cero. Ayuso no solo dejó sin respuesta a Alsina, destapó algo que los oyentes de Onda Cero llevan años intuyendo, pero que nadie había dicho tan claramente en el propio estudio de Alsina. Al final de este vídeo vas a entender exactamente por qué esta entrevista es mucho más importante de lo que parece. He revisado las últimas entrevistas de Alsina a políticos del PP y del PSOE para traerte esto. Lo que encontré no te va a sorprender, pero sí te va a indignar. Si consumes medios progresistas, La Sexta, Onda Cero, la cadena SER, y crees que te están contando la realidad de lo que pasa en España, lo que vas a escuchar a continuación te va a hacer replantearte muchas cosas. Porque Ayuso no solo respondió preguntas, le devolvió el interrogatorio al entrevistador. Y eso no se hace en los estudios de la prensa progresista española. Eso no está en el guión. Todo el mundo sabe que Alsina es el periodista más escuchado de España, que Onda Cero lidera el ranking de confianza, que Carlos Alsina es la voz imparcial, rigurosa y equilibrada de la radio española. Pero lo que nadie te cuenta es que Alsina lleva años entrevistando a Ayuso sobre el fraude fiscal de su pareja, mientras Pedro Sánchez, con 9 casos de corrupción abiertos, con su expresidente imputado por organización criminal, con la sede de su partido registrada 12 horas por la Guardia Civil, nunca ha tenido que sentarse en ese mismo micrófono a responder nada, ni una vez, ni una sola vez en años. Eso es lo que Ayuso le dijo a Alsina en su propia cara. Y eso es lo que Alsina no pudo rebatir, porque no tiene respuesta posible. No la hay. Si la tuviera, Alsina la habría dado. Pero los 5 segundos de silencio que siguieron a la pregunta de Ayuso dijeron más que cualquier respuesta que pudiera haber improvisado. Y hay algo más que ocurrió en esa entrevista que los medios progresistas no están contando. Algo que Ayuso dijo sobre Sánchez que va mucho más allá de la polémica con Alsina. Una frase que describe mejor que ninguna otra lo que está pasando en la política española ahora mismo. Porque lo que dijo Ayuso sobre por qué Sánchez necesita destruirla y lo que eso revela sobre el estado real del gobierno es lo que vas a escuchar en el siguiente clip. Y cuando lo oigas, vas a entender por qué el sanchismo lleva meses con Ayuso en el punto de mira. Para que en la parte del gobierno, que está acorralado por 200 casos de corrupción del que todos los días sí sale algo nuevo, porque todo lo que me cuentas, Carlos, lo venimos hablando desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, de hace ya más de un año. Y es todo el rato, la misma lavadora, el mismo tema. Lo que pasa es que ponen el titular un poco arriba, luego lo sacan abajo, luego lo vuelven a mover, lo ponen arriba, lo ponen abajo. Y sin embargo, en la parte del gobierno es que todos los días, el día que nos sale una chica que ha sido explotada sexualmente por un ministro que utilizando su poder le ha puesto piso, ático y de todo para tener relaciones, no ha sido el ático de la familia del presidente, cuando no es la mujer haciendo negocios en la Moncloa. Es decir, intentan que toda una montaña que se ha pergeñado precisamente cuando se ha llegado a las instituciones, cosa que en este caso no es, porque no tiene nada que ver con mi llegada a la Comunidad de Madrid, porque yo no he colocado un primo en la administración, no he colocado un familiar, no he ayudado a nadie, y es más, se ha demostrado en ocasiones cuando he tenido que defenderme, intentan que todo lo demás se equipare, multiplicando esto como si fuera... Ayuso acaba de describir exactamente cómo funciona el sistema, con nombres, con ejemplos, con datos, en el propio estudio del periodista que forma parte de ese sistema. Y Alsina no la interrumpió, no la rebatió, dejó que hablara, porque no podía hacer otra cosa. 200 casos de corrupción acorralando al gobierno, todos los días algo nuevo. La mujer del presidente haciendo negocios en la Moncloa, un ministro explotando sexualmente a una chica, utilizando su poder para ponerle piso y ático. El expresidente imputado por organización criminal con 4.000 folios de sumario, 90.000 euros en bolsas del supermercado llevadas a la sede del PSOE en Ferraz.
el hermano del presidente sentado en el banquillo de Badajoz acusado de enchufismo público. La UCO rastreando bancos en 3 continentes. Santos Cerdán de vuelta a prisión preventiva. 200 casos. No 9. 200. Y sin embargo, el tema que abre TVE cada mañana, el tema que todos los medios que reciben las exclusivas del gobierno publican al unísono, el mismo día a la misma hora con el mismo enfoque. Es el novio de Ayuso. La factura, el impuesto que ya está pagado. El asunto de un particular que tiene una relación sentimental con una política y que no tiene absolutamente nada que ver con la gestión de la Comunidad de Madrid. ¿Casualidad? No. Coordinación. Un sistema perfectamente diseñado donde la televisión pública y los medios afines reciben la misma información el mismo día de la misma manera y todos apuntan al mismo blanco. Hoy, Ayuso. Mañana, Feijóo. Pasado cualquier cosa que desvíe el foco de los 200 casos de corrupción del gobierno durante 48 horas más hasta que el temporal amaine. Piénsalo tú mismo. ¿Cuántas veces has escuchado en los últimos meses el nombre de Alberto González Amador? ¿Y cuántas veces has visto a un periodista de La Sexta o de TVE sentarse durante 20 minutos a explicar qué hay exactamente en los 4.000 folios del caso Zapatero? ¿Cuántas veces has escuchado en prime time una explicación detallada de qué significa que la UDEF haya rastreado 174 transferencias hacia las cuentas del expresidente por valor de 2,6 millones de euros? ¿Cuántas veces has visto a un presentador de TVE preguntar a un portavoz del gobierno por los 90.000 euros en bolsas del supermercado con la misma insistencia con la que Alsina pregunta a Ayuso por el novio? La respuesta la sabes, y Ayuso también la sabe. Por eso lo dijo donde lo dijo, porque si lo dice en una rueda de prensa, en Madrid los medios progresistas lo ignoran o lo reducen a un titular de 20 palabras. Pero dicho en la cara de Alsina, en directo, sin posibilidad de editar, ni de cortar, ni de reconducir, ya no podían ignorarlo. Ayuso describió algo que tiene nombre: un sistema. Un sistema en el que la televisión pública, con 700 millones de deuda y financiada con dinero de todos los españoles, actúa como el altavoz propagandístico de un gobierno que lleva años usando las instituciones para sus propios intereses. Un sistema en el que los medios que reciben las exclusivas de Moncloa publican todos al unísono, el mismo día, la misma información, la misma manera, con el mismo blanco. ¿Siempre? ¿Te suena? Claro que te suena. Lo llevas viendo durante años. El día que cae algo gordo sobre el gobierno, los informativos de las 8 abren con cualquier otra cosa, con una declaración de Feijóo sacada de contexto, con una polémica de Ayuso convenientemente rescatada del archivo, con cualquier cosa que funcione como cortina de humo durante 48 horas. El día que cayó la imputación de Zapatero, los medios progresistas abrieron con una declaración de Ayuso. El día que la UCO entró 12 horas en Ferraz, La Sexta dedicó su primera media hora al novio de Ayuso. El día que Santos Cerdán volvió a prisión preventiva, TVE abrió su informativo con una polémica del 2 de mayo en Madrid. Patrón, sistema, coordinación. Exactamente lo que Ayuso describió en la cara de Alsina. Y hay algo que Ayuso señaló que es especialmente importante, y que la prensa progresista ha pasado deliberadamente por alto. Que todo esto, la persecución mediática permanente, la amplificación constante de cualquier cosa que pueda asociarse con su nombre, la búsqueda diaria de cualquier titular que pueda equiparar al PP con los 200 casos de corrupción del PSOE, es una estrategia política de la Moncloa. No es periodismo, es una operación coordinada desde el gobierno para destruirla políticamente. ¿Por qué querría Sánchez destruir a Ayuso? La respuesta es obvia si miras las encuestas. Ayuso es el político con mayor valoración de toda España, la presidenta autonómica con más apoyo de su historia reciente, la única líder del PP capaz de llenar plazas, generar movilización real y mantener encendido al electorado de derechas en los peores momentos. En unas elecciones generales donde Sánchez necesita que el PP se fragmente, que Feijóo pierda apoyo y que la derecha se desmovilice. Ayuso es el mayor obstáculo que existe. Por eso necesita destruirla. No porque el caso de su novio sea relevante para la gestión de Madrid, sino porque mientras la prensa habla del novio de Ayuso, no habla de Zapatero, no habla de los 200 casos. Es distracción pura, el truco más viejo de la política, y lleva funcionando demasiado tiempo. Pero esta semana algo cambió. Ayuso entró en el estudio de Alsina y lo dijo todo, en su cara, sin filtros. Y Alsina no pudo hacer otra cosa que escuchar. Y los españoles lo están viendo. Las encuestas lo dicen.
El PP está a 5 puntos por delante del PSOE con toda la maquinaria mediática del sanchismo trabajando en sentido contrario. Con La Sexta, con TVE, con la cadena SER y con Onda Cero, dedicando sus mejores minutos a construir el escudo informativo del gobierno cada día. 5 puntos. Y subiendo. Eso es lo que pasó esta semana en Onda Cero. Una presidenta autonómica entró en el estudio del periodista más escuchado de España y le dijo en la cara lo que millones de españoles llevan años pensando, pero que nadie con micrófono se había atrevido a decir tan claramente. Que hay un sistema, que ese sistema tiene un beneficiario, que ese beneficiario se llama Pedro Sánchez y que mientras ese sistema funcione, mientras TVE abra sus informativos con el novio de Ayuso en lugar de con los 200 casos de corrupción del gobierno, Sánchez puede seguir diciendo que confía en la justicia y que habrá elecciones en 2027. Pero los españoles lo están viendo. Y Ayuso, la política que más incomoda a Moncloa, la que más votos moviliza, la que más miedo da al gobierno, acaba de demostrar que no tiene ninguna intención de callarse. Comparte el vídeo, que llegue a quien solo consume los medios que deciden cada mañana qué te cuentan y qué te ocultan. Esto es Tribuna Derecha, donde contamos lo que ellos silencian. Por una España sin mentiras. ¡Viva España!